El Congreso tiene marcado interés en la aprobación de leyes que han concitado la aprobación y el rechazo de diferentes sectores y que, como la reforma fiscal, podrían asfixiar a la población con nuevos impuestos. Muchas preguntas siguen sobre la mesa en esta entrevista en la que el presidente de la Cámara de Diputados nos hace revelaciones inéditas. Es difícil cuando se dividen las elecciones y por eso ahora hay una nueva apuesta pese a que las hemos jugado todas. Hemos tenido elecciones unidas, elecciones separadas. ¿Cuál es la fórmula que propone Alfredo Pacheco? Mira, todavía yo no llego a propuesta. Nosotros estamos evaluando primero todo este amplio proceso de consulta y opiniones que dan los expertos en la materia, o los más expertos en la materia, más las opiniones de los propios legisladores. Las estamos evaluando porque habrá que tener una propuesta. Hay dos grandes corrientes: los que plantean que las elecciones sean todas juntas, y ahí reside la propuesta del Ejecutivo, y los que plantean que deben ser separadas, claro, en otro tiempo. Como está hoy, no funciona. Pacheco, hay gente muy nerviosa con el Código Laboral. Y básicamente esto tiene que ver con el tema de la cesantía. Hay trabajadores que entienden que eso se les quiere arrebatar y que eso pone en juego los derechos adquiridos. ¿Cómo ves ese tema? El tema de la cesantía es un tema muy controversial. Yo diría que el más controversial de la reforma laboral. Sin embargo, nosotros como país y nosotros en el Congreso tendremos que trabajar esta reforma y sacar lo que es la mejor de la decisión. Fíjate que de la reforma laboral lo único que no está consensuado entre los actores que hicieron el ejercicio es precisamente el tema de la cesantía. Yo de manera personal simpatizo con que la cesantía sea mantenida, porque nosotros creemos que es una gran conquista del pueblo dominicano, del pueblo trabajador, que debemos mantener. ¿Cómo nosotros estamos ahora mismo observando el Congreso en los últimos años con muchas aprobaciones de préstamo? Hay quienes en la historia ya los van etiquetando como los que más han pedido prestado. Cuando se sientan ustedes a contemplar este tema del endeudamiento, ¿qué sale a colación? ¿Cuál es el misterio, la magia para que sigamos aprobando préstamos, pese a que sabemos que eso genera unos compromisos a futuro? Fíjate qué pasa. El Congreso no es que toma prestado. El Congreso es uno de los trámites que se requieren para que un préstamo válidamente pueda ser tomado por la República Dominicana. Que si usted gana 40,000 pesos y usted determina cada mes más o menos el 30% de esos 40,000 pesos, que sería casi una tercera parte, entonces por algún lado usted tiene que suplir. Si sus gastos van por ese mismo término, de algún lado usted tiene que, cuando usted paga, usted tiene que tomar prestado alguna vez para cubrir ese déficit que le genera el pago que usted hace. Y es lo que está haciendo la República Dominicana. Por eso es la necesidad de una odiosa medida que está avecinándose, que se está acercando al país, para que en el Congreso Nacional también la conozcamos. No menciones esa palabra que se es muy denomina reforma fiscal, por la Dios. Innombrable reforma fiscal. De verdad que es innombrable. Y tendremos en esta legislatura una reforma fiscal. Entonces, ¿qué vamos a buscar o qué busca el país con la reforma fiscal? Son odiosas, pero hay que trabajar con ella porque necesitamos reducir lo que se denomina el déficit fiscal. ¿Qué es lo que es el déficit fiscal? La cantidad de recursos que cada año hace falta para que el país pueda cumplir con todas sus necesidades presupuestarias. Y entonces, fíjate que la reforma fiscal no va a resolver el problema por completo, porque el país en este momento no resiste una reforma fiscal que cubra el 4, el 5% que está haciendo el déficit fiscal, no de ahora, sino que desde hace más de 20 años, aproximadamente 24, 25 años, el país viene arrastrando
ese déficit fiscal, que cada vez se va poniendo más grande y cuando ya se vuelve inmanejable, entonces tenemos que producir una reforma fiscal. ¿Qué pasa con la percepción de la gente en relación a los préstamos? Yo te voy a explicar muy brevemente por razones de tiempo qué es lo que ocurre. Mira, cuando un préstamo llega a una de las dos cámaras, el país oye, someten préstamo, eso es público, y va el pleno de la Cámara lo envía a una comisión. La comisión, para mandarlo al pleno de nuevo, después que lo estudia, lo aprueba. Eso da un titular, comisión aprueba préstamo en la Cámara de Diputados. Luego ocurre que ese préstamo no va para el Ejecutivo, va al pleno otra vez. Cuando el pleno lo aprueba, Cámara de Diputados aprueba préstamo. Estamos hablando del mismo préstamo que ya ha tenido 3 titulares. En el Senado ocurre lo mismo. Comisión, del pleno a la comisión, de la comisión al pleno y del pleno al Ejecutivo. Cuando el Senado lo aprueba, que lo manda al Ejecutivo y el Ejecutivo lo promulga, otro titular. Y entonces, estamos hablando del mismo préstamo, y entonces eso es lo que da la percepción de que se aprueban mayor cantidad de préstamos, que no podemos ocultarlo. Yo no puedo decirle al amigo que nos está escuchando que no se aprueban préstamos. Sí se aprueban préstamos. Sabes que no quiero dejar de tocar alguito más de la llaga de la reforma fiscal, porque la inflación tiene a la gente con la soga al cuello. Esto entonces me pone en el plano de, los estrategas saben que cualquier reforma que haga que la gente pague más impuestos tiene como resultado impopularidad del partido de gobierno, del gobierno en sí, y estos son 4 años tácticos para el PRM, sí, porque según la Constitución no repetirá a Abinader, así que hay que crear un clima de cuál será el futuro político. ¿Están dispuestos a pagar ese precio? Porque otros gobiernos justamente aguantaron el problema para no pagar ese precio. Han rehuido a una responsabilidad. ¿Y qué ocurre, pueblo dominicano que nos ve? Que hay un precio más alto que el país tendría que pagar si nosotros permitiéramos, si nosotros permitiésemos que la inflación pase los niveles que tenemos hoy en la República Dominicana, que está por debajo de los 2 dígitos. En esta gestión que tiene ahora el presidente Alfredo Pacheco, ¿qué pretende legar? Un proyecto que dice, yo traigo esto en mi corazón, ahora quiero darle espacio para legarlo. Mira. Un proyecto. Primero, nosotros en el cuatrienio pasado, que nos correspondió dirigir la Cámara, yo te diría que hicimos la más alta o una de las más altas ola de aprobación de proyectos importantes en el Congreso Nacional. Quiero irme ahora al plano personal. Alfredo Pacheco, ¿en qué momento como persona, como individuo, te diste cuenta, yo lo que quiero es ser político? ¿Y te imaginaste a esta estatura? Mira, yo siempre le digo a la gente que yo estoy en política por un accidente del destino, porque ese no era mi propósito. Yo, con mucha ilusión, de joven, estudié ingeniería industrial, carrera que precisamente, entre otras cosas, por haberme metido en política, entre otras, no pude culminar, pero la razón más poderosa por la que no pude culminarla, ya cuando me faltaba muy poco para terminar la carrera, fue que la universidad, en ese entonces no había los mecanismos que hay hoy en el país. Yo te estoy hablando año 82, 83, porque yo me hice bachiller muy joven, a pesar de venir de un barrio paupérrimo, con condiciones económicas muy difíciles, y yo trabajando en el día en talleres industriales y de mecánica, logré hacerme bachiller y además estudiar mi carrera de ingeniería industrial, que casi la hice por completo. A mí me faltaron algunas pocas materias y el trabajo final.
Por eso yo le digo a la gente, yo soy casi ingeniero industrial, porque la estudié y la practiqué durante la parte más importante de mi vida. De los 10 años que comencé a trabajar en la industria en la República Dominicana, hasta los 21, 22, que lamentablemente no pude graduar. En ese interín, teniendo yo 17, 18 años, un amigo me invitó a participar. Era el momento que se respiraban aire de cambios en la República Dominicana, año 77. Me invitaron a participar en algunas reuniones del partido y me fui enamorando, fui teniendo más participación, por una razón, y esto lo digo públicamente por primera vez, por una razón que yo no conozco. A mí me tocó trabajar un periodo de tiempo en el ministerio, hoy ministerio, Secretaría de Estado de Agricultura, que estaba muy cerca del Congreso Nacional. Entonces, ¿qué yo hacía? Que mi trabajo en el Ministerio de Agricultura, yo trabajaba en el departamento Pro Industria. Recuérdate, yo siempre he estado vinculado al sector industrial. De hecho, yo aspiraba a ser un gran empresario, un industrial. Y entonces, cuando yo trabajaba en el departamento de Proindustria, yo siempre venía a las 7:15 de la mañana, hacía mi trabajo, lo terminaba, y ya a las 10 yo tenía cierto respiro para salir, desayunar. Yo tenía que hacer unos registros en ese departamento. Y cuando yo terminaba mis registros, siempre yo terminaba a 10:30. Entonces había que ponchar tarjeta a las 1:30. ¿Y qué pasaba? Que a esa hora comenzaban las sesiones del Congreso Nacional. Y tú puedes creer que yo cogía siempre para el Congreso Nacional, que no era como es hoy, los mecanismos de seguridad eran mucho menos. Y entonces las graderías eran libres, ahora son libres, pero hay que solicitar, hay que hacer un trámite para que la gente pueda venir a ver una sesión. Y yo siempre venía a ver las sesiones del Congreso Nacional. Increíble. Siendo muy jovencito. Wow. Y por eso yo soy testigo presencial de sesiones cruciales del Congreso Nacional. El día que eligieron a 2 presidentes del Senado, yo estaba ahí en las barras del Senado, en la gradería del Senado, viendo presencialmente esa sesión. Yo vi turnos de legisladores muy importantes en la Cámara de Diputados, como Velázquez Mainaldi, que fue un legislador muy destacado, como Caonabo Javier Castillo, que yo siempre me apasionaba. Yo venía casi por ver a ese señor. Yo veía a Hugo Tolentino Dip cuando dirigía la Cámara de Diputados. Y tú me preguntas, ¿y tú aspirabas a diputado? Yo ni soñaba que yo iba a ser diputado. Pacheco, y de esos orígenes humildes a presidente de la Cámara de Diputados, ¿cómo se lidia con tanto poder? Primero, con mucha humildad, porque yo no me creo la película, porque yo ya fui presidente de la Cámara y luego me correspondió andar como un ciudadano común y corriente. Durante 10 años tampoco me imaginaba que yo iba a volver ni a ser diputado, ni me imaginaba que yo iba a volver a ser presidente de la Cámara, porque mis aspiraciones políticas eran otras. Era también, como te dije ahorita, yo tenía una gran aspiración municipal, que era ser alcalde de la ciudad de Santo Domingo. Sin embargo, la vida, Dios, me volvieron a dar la oportunidad, no solo de ser diputado, que lo fui, sino también de presidir, de presidir el órgano por nueva vez y ahora por más tiempo. Y yo diría que la clave del manejo de este órgano es tener humildad. Gracias por este tiempo. Sin dudas, uno de los presidentes con mayor inteligencia política. No, yo te doy las gracias a ti porque esta entrevista sacan a veces cosas que uno no tiene planificada o planificado decir. Tú sabes que cuando uno va a una entrevista con una comunicadora de la talla tuya, uno viene asustado, uno viene, ¿qué será lo que, qué será lo que me trae? Y entonces uno se planifica, uno más o menos determina mentalmente, organiza mentalmente algunos temas. Sin embargo, en esta entrevista han surgido muchas cosas que yo ni me esperaba decirle. Gracias por esa confianza. Y te doy las gracias. Gracias a ti, Pacheco.
El gobierno tiene una mayoría mecánica en la Cámara de Diputados y también en el Senado, lo que garantiza que las leyes de su interés puedan ser fácilmente aprobadas. Políticamente la fórmula es fácil. Sin embargo, el gran reto es gobernar para todos, buscando formas de consenso con las minorías y poniendo oído a los intereses de la población. Ya hemos tenido la experiencia reciente de las vistas públicas previo al intento de la aprobación del Código Penal. Una práctica muy acertada que democratiza proyectos de alto interés antes de convertirlos en ley.